Hola, hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría saber cómo hacer PCBs artesanales y no morir en el intento? En este video te acompañaré para que hagamos paso a paso una PCB de buena calidad. ¿Pasarás de hacer algo como esto? ¿Qué es eso? A hacer algo como esto. ¡Ay, cabrón! Les damos la bienvenida a otro video de BeMiao Electronics. Cuando hacemos la manufactura de una PCB solemos tener muchas dudas, desde las herramientas requeridas para hacerlo, hasta los materiales y la duración de los procesos para un mejor resultado. Por eso aquí te traigo una guía completa para poder hacer una placa muy bonita en tu primer intento con la técnica de termotransferencia o de planchado. Esta técnica consiste en imprimir tu diseño en una hoja y pasarlo a una placa de cobre posteriormente. Para lograr esto, usamos una plancha que nos ayuda a transferir el diseño. Llegando a este punto, aún podemos revertir el proceso por si queremos cambiar algo. De lo contrario, continuamos con la reacción química para eliminar el cobre expuesto de nuestra placa. Hacemos los agujeros con un militaladro y las brocas de diferentes tamaños. Limpiamos la placa con un poco de acetona o kit de esmalte y finalmente soldamos cada uno de los componentes en nuestra placa, desde los resistores y capacitores hasta los circuitos integrados para poder utilizar nuestro diseño. ¿Sientes que es difícil el procedimiento? Para que lo domines fácilmente, he dividido la guía en 5 pasos fundamentales. Antes de comenzar, asegúrate de tener tu diseño listo en un software de PCB. Mi recomendación personal es KiCad, por ser de código abierto, o Altum Designer, que es el estándar en la industria. Ambos son excelentes opciones. Si necesitan familiarizarse con esas herramientas, en la descripción del video encontrarán enlaces a mis cursos recomendados para aprender a usarlos eficazmente. Existen dos grupos de materiales que podemos usar: el grupo base papel y el grupo base vinilo. Para el grupo papel pueden utilizar revistas viejas o también utilizar papel cuché. El papel de revista se caracteriza por ser delgado y brilloso. Como pueden ver, estos ejemplos que tengo aquí cumplen perfectamente. No se preocupen si las hojas ya tienen impresas ilustraciones o fotos. Esta tinta es casi siempre a base de agua y no interfiere cuando imprimamos nuestro diseño con tóner láser. Esta técnica es ideal para reciclar papel que ya tengan en casa o para salir de un apuro. El papel cuché tiene características idénticas al papel de revista. Normalmente son hojas blancas cortadas en tamaño carta o A4. Su textura nos recuerda a los folletos de las pizzerías. El gramaje que les recomiendo con este tipo de papel es de 100 a 75, para que sea más fácil hidratarlo. Lo pueden conseguir en su papelería o imprenta de confianza. Por último, tenemos al vinil autoadherible. Este ha sido uno de mis materiales favoritos para transferir el diseño debido a su facilidad de manejo. En general, lo pueden conseguir a un buen precio y así dejar de preocuparse por mucho tiempo. Las únicas características que debe cumplir es que el vinil esté limpio y que sea de un color mate u opaco. El color no es importante mientras no sea translúcido. La técnica de base papel tiene la ventaja de ser muy sencilla. Solo hay que insertar la hoja e imprimir a tamaño real. Sin embargo, la gran desventaja es que al momento de hidratar y retirar el papel de las zonas de cobre, nos tardaremos muchísimo tiempo y tenemos el riesgo de omitir alguna unión de papel entre pistas, o remover por accidente pistas muy finas, lo cual afectará nuestro circuito. Por otro lado, la impresión sobre el vinilo autoadhesivo sigue un procedimiento idéntico al de papel, solo hay que añadir un paso más. No obstante, sus ventajas son considerables. Como si fuera una calcomanía con un solo movimiento, podemos liberar toda el área de cobre, agilizándonos así el proceso. Antes de explicar ambos métodos, me gustaría mencionar algunos puntos importantes que aplican para ambos. Es necesario que utilicen una impresora láser, de tóner. Una impresora de inyección de tinta no servirá. Si no tienen una en casa, podrían ir a cualquier ciber y preguntar si tienen una de láser. Al imprimir, configuran la escala al 100% y desactiven ajustar pantalla o escala. Esto es muy importante para obtener las medidas reales. Como cada impresora es diferente, una simple prueba en papel normal les podría evitar problemas. Si van al ciber, recuerda llevar el archivo ya exportado en PDF en tamaño real, tal como lo vimos. Guárdenlo en una USB o en la nube. Lo más probable es que en el ciber no tengan KiCad ni Altium, pero cualquier lector PDF básico será más que suficiente para imprimir correctamente. Por último,
A veces el del ciber puede no estar familiarizado con este tipo de trabajos. Si esto pasa, pueden explicarle que es un diseño para un circuito y que es totalmente seguro de imprimir. Si aún así se niega, lo más fácil es simplemente agradecer y buscar otro lugar. No suelen ser los únicos que ofrecen el servicio. El método de papel es sencillo, simplemente inserten la hoja en la impresora e imprimen a tamaño real. Yo estoy usando papel cuché, pero la técnica es la misma incluso si usan las páginas de una revista. Les dejo un clip de otro creador que lo hace de esta forma. Una vez que tengamos la impresión, revisamos si las medidas corresponden a la escala real. Si todo ha salido bien, nuestra impresión está lista. El método de vinil también es muy sencillo y mi favorito. Lo primero que haremos es imprimir solo el contorno o el edge cuts de la capa en una hoja normal. Esto se hace para saber exactamente en qué lugar pegaremos el vinil autoadherible, para después imprimir el diseño. Es un truco simple que evitará errores y desperdicio de material. Medimos las cotas para asegurarnos de que la escala haya sido la correcta. Después hay que cortar el vinil. La cuadrícula auxiliar que viene detrás del pegamento nos ayuda mucho. Recomiendo dejar 1 centímetro extra de cada lado. Despegamos la capa protectora y pegamos el vinil justo encima de nuestra impresión de contorno. Finalmente, colocamos la hoja de nuevo en la posición original de la impresora y esta vez seleccionamos la capa Bottom en el programa. Nuestra impresión finalmente está lista para la termotransferencia. No olviden recortar sus diseños con tijeras para tenerlos a la mano. Si son principiantes, mi recomendación final es que impriman una plantilla en forma de mosaico para que puedan utilizar varios diseños con una sola impresión si los necesitan. Tomen en cuenta que si van a utilizar vinil, deberán colocar un área grande encima de la hoja que van a utilizar para los mosaicos. Existen varios materiales que podemos usar. Algunos ejemplos son la FR4 de segunda, baquelita y la FR4 de primera. Las placas de baquelita las pueden encontrar cortadas en diferentes tamaños y es muy común encontrarla en las tiendas de electrónica. Su principal ventaja es que si hacen su diseño acorde a estas medidas, ya no deberán de cortar la placa. Veamos su relieve y sonido característico. Veamos la superficie de cobre. Estas son las características de una placa de este tipo. Las placas de FR4 de segunda las encuentran en un tamaño grande que deberán cortar. Este material tiene un acabado amarillo y su principal ventaja es que resiste mayor los esfuerzos mecánicos para aplicaciones más robustas. Veamos su sonido característico. Por último, les muestro la placa FR4 de primera. Son las que mejor calidad ofrecen y me gusta mucho cómo quedan los diseños en estas. Es muy parecida a la anterior y tiene un mejor acabado en la fibra de vidrio y el cobre. Están pensadas para poder hacer proyectos de potencia y con mayor estrés mecánico. Vamos a observar su relieve y su sonido característico. Después de elegir la placa de cobre, hay que lavarla con agua y jabón. Así podremos eliminar cualquier impureza como la grasa de nuestras manos o algún pegamento que se utilice durante el transporte. Al terminar de lavar la placa, vamos a pulir el cobre con una lija del número 1000 o lo más fina que tengan. Mojen continuamente la placa mientras lijan en círculos para que la superficie quede totalmente lisa. El resultado deberá ser una placa totalmente lisa con un poco de brillo que garantiza que el tóner no se despegue de la placa. Para este experimento voy a utilizar baquelita y FR4, así como el diseño en papel cuché y en vinil, para poder compararlos y así que puedan decidir por el mejor material para sus proyectos. En lo personal, yo les recomiendo que primero corten la placa al tamaño adecuado y después planchen el diseño. La razón es que al tener menos superficie de cobre, la transferencia de calor es más efectiva. Para cortar la placa, hay que marcar con un plumón el contorno del diseño. Después fijen su placa en una superficie firme con unas prensas para que no se mueva al momento de utilizar la herramienta de corte. Pueden utilizar una cegueta, un serrucho o si tienen experiencia cortando acrílico, también pueden seguir ese método. Después de marcar el surco principal, podemos comenzar devastando los bordes para llegar poco a poco al centro de la línea de corte y finalmente separar la sección que necesitamos para nuestra PCB.
A veces el corte puede tener imperfecciones, así que tendremos que pulir los bordes con una lija para suavizarlo y poder trabajar cómodamente. Revisamos que el diseño quepa en nuestra placa cortada. Despejamos nuestra área de trabajo. Para pulir los bordes y darle mejor forma al corte, voy a utilizar una lija del número 120. Por último, pulimos la superficie de cobre con la lija más fina que tengan, de preferencia bajo el chorro de agua para que recupere el acabado inicial. Con esto podemos pasar al planchado. El secreto para una buena transferencia está en la presión aplicada. Necesitamos la fuerza suficiente para que el calor funda el tóner y lo transfiera al material, pero sin excedernos, porque si aplicamos demasiada, las pistas finas se pueden deformar y arruinar el diseño. Para que tengan una referencia visual clara, utilizaré esta báscula. El objetivo es aplicar una fuerza uniforme de aproximadamente 6000 Newton. Miren cómo se ve en la pantalla para que se lleven una idea muy concreta cuando la aplico en las esquinas y en el centro de la placa. Haré una demostración sobre la temperatura de la plancha. Es importante que pongan la temperatura máxima que tiene la plancha. Habitualmente es en algodón. Ya la conecté, veamos qué tanto sube la temperatura. La temperatura máxima es de 150 grados centígrados. Con esto podemos planchar el diseño. Comencemos fijando el diseño. Sostenemos el papel y aplicamos la plancha desde una esquina, moviéndolo gradualmente en diagonal. La idea es que el calor selle el papel sin dejar burbujas. Esta primera pasada es solo para que quede bien adherida. Y como ven, la técnica es tan limpia que no requiere cinta adhesiva ni trucos adicionales. El calor y la presión bien aplicados son todo lo que necesitamos. Ahora toca hacer 8 series de 10 movimientos circulares con una rotación de la placa de 90 grados para cada serie. Esto nos ayuda a distribuir uniformemente el calor. Recuerden aplicar solo la fuerza necesaria como lo expliqué anteriormente. Les recomiendo que debajo de la placa coloquen un cuaderno u hojas para que sea más cómodo utilizar la plancha. Cuando hayan terminado las series, solo falta esperar a que la temperatura de la placa disminuya a 40 grados o menos. No la sumerjan en agua porque esto genera choque térmico y las pistas se pueden fracturar. En lo que esperan, pueden echarse un balatrito. ¿Por qué no? Wonka dijo gócenlo. La placa deberá quedarles más o menos así. Y el siguiente paso será remover el papel de las zonas de cobre. En un recipiente amplio con agua, sumerjan la placa y esperen a que el papel se hidrate. Una vez más pueden sacar un balatrito mientras esperan. XD. En cuanto al papel esté bien blando y empapado, pueden empezar a retirarlo. Usen las yemas de los dedos para frotar con suavidad y eliminar las capas de celulosa. La meta es quitar todo el papel, dejando las pistas de tóner intactas y el cobre expuesto en las áreas correctas. Desafortunadamente, aquí podemos ver el primer problema del papel cuché. Para poder quitar el papel se requiere de muchísima atención y paciencia, ya que cualquier pedazo que no quitemos nos echará a perder el diseño. Podemos usar un cepillo de dientes suave o algún objeto pequeño con cuidado. Sin embargo, es muy probable que las pistas finas sean dañadas durante el proceso. Siempre suele pasar. También pueden ayudarse de algún alfiler u objeto pequeño, pero esto nos llevaría demasiado tiempo. Definitivamente no es una opción en este diseño. Aquí una demostración en el Minecraft. Además, conforme vayan tallando la placa, se darán cuenta de que es más difícil ver en dónde hace falta quitar papel. Pueden secarla por ratos con un trapo o papel absorbente para inspeccionar las zonas que hacen falta. Como pueden ver, a mi placa aún le hace falta bastante trabajo y ya me cansé. XD. La intención era mostrarles el método del papel, que puede ser útil para proyectos muy simples con pocos componentes o pistas anchas. Ahora sí vamos a ver el método que es 1000 veces mejor. Veamos al vinil en acción. Voy a borrar este diseño con acetona y algodón para mostrarles también cómo pueden repetir el proceso en caso de que se hayan equivocado.
Como hemos visto hasta aquí, utilizar el método del papel cuché puede ser todo un dolor de cabeza, un sufrimiento innecesario. Es por eso que voy a mostrar el método con el vinilo y sus enormes ventajas que trae consigo. El procedimiento con el vinil autoadherible será igual al que acabamos de ver con el papel cuché. Tendremos que hacer la técnica de planchado que explicamos y dejar que se enfríe para que alcance la temperatura ambiente. ¡Es igual! Una vez que se enfríe la placa, deberán quitar el vinil desde una esquina, como si de un tatuaje de los chicles de la primaria se tratara. Observen cómo el proceso es muy limpio, no necesitamos agua ni nada extra, y el cobre expuesto ya está listo de inmediato. Esto es literalmente magia, o debería decir ciencia. Es como si utilizáramos los comandos en el juego para poder remover todo el papel con un solo movimiento. Hacemos una inspección minuciosa en la placa para asegurarnos que todas las pistas se encuentran enteras y ningún trazo se haya roto. En caso de que haya trazos faltantes o deseen mejorar una pista, pueden utilizar un plumón permanente de punta fina. Las zonas donde ustedes coloquen la tinta estarán protegidas del proceso de revelado. Como última sugerencia, les recomiendo pintar el contorno expuesto que sobra en la placa, para optimizar más los materiales y dar una mejor presentación. Es momento de hacer la reacción química. Existen muchas fórmulas químicas para poder deshacernos del cobre expuesto. Algunas son más lentas y otras son más peligrosas. Yo voy a utilizar la técnica de cloruro férrico, ya que tiene buenos resultados y es de fácil manejo. El cloruro férrico lo pueden encontrar en una gran variedad de presentaciones. Puede ser una solución líquida lista para usar o puede estar en forma de polvo. Si este es el caso, deberán hacer una solución al 40%. Solo coloquen 60 ml de agua por cada 40 gramos de cloruro férrico en polvo y listo. No olviden tener frascos vacíos disponibles para depositar el cloruro férrico que vayan a usar y no combinar el nuevo con el usado. Los materiales que requieren son un recipiente en donde quepa su placa y tenga un margen de espacio extra para maniobrar cómodamente, agua oxigenada o también llamada peróxido de hidrógeno, la solución preparada de cloruro férrico, su placa lista, cinta adhesiva, tijeras y no olviden su EPP. Este proceso puede soltar gas cloro e irritar sus vías respiratorias y los ojos. Revisen su hoja de seguridad de datos del químico por si desean complementar su equipo de protección. Tomen un pedazo de cinta y hagan un bucle para poder pegar la placa en el fondo del recipiente. Esto la mantendrá fija para hacer los movimientos oscilatorios cómodamente. Vamos a agregar el cloruro férrico con cuidado por las orillas del recipiente. Deberá cubrirse en su totalidad la superficie libre del recipiente, pero la placa de preferencia no deberá estar sumergida. Esto se hace para que cuando se agregue el agua oxigenada podamos oscilar el recipiente sin que se derrame la solución y que se pueda oxigenar correctamente. Van a repetir este movimiento oscilatorio para comenzar el proceso de eliminado del cobre expuesto. Entre cada oscilación deberán darle un tiempo de respiro a la placa para que pueda oxigenarse y hacer la reacción química correctamente. Este proceso deberá tardar máximo 5 minutos. Asegúrense de hacerlo en un lugar ventilado para evitar los vapores tóxicos. Cuando vean que el cobre expuesto se ha desvanecido en su totalidad, pueden inspeccionar la placa. Si la solución no los deja ver bien, pueden usar un hisopo para despejar las pistas y asegurarse de que todo está listo. Les recomiendo utilizar un embudo para depositar el cloruro férrico en un recipiente. La solución aún puede revelar muchas placas antes de quedar inservible, así que no lo vayan a tirar al drenaje. Hice un cálculo en donde se muestra una cifra de 500 placas de 5×5 de 1 onza, idealmente. Aunque es cierto que cada vez el proceso tardará un poquito más, porque no hemos extraído el cobre residual de nuestra solución. Si ya terminó su vida útil, deberán neutralizar la mezcla con hidróxido de calcio, o también llamada cal apagada, y seguir las indicaciones ecológicas de su país. Para despegar la placa pueden utilizar sus manos
pero si no quieren ensuciarse pueden utilizar guantes de nitrilo o un poco de papel. Después deberán limpiarla con agua y jabón para remover los residuos existentes y comenzar la inspección en el microscopio. Al momento de revisar mi placa, encontré un pedacito de cobre que no se desvaneció con el cloruro férrico. Esto es un problema porque está uniendo dos pistas que pueden ocasionar un cortocircuito. Es muy raro que pase esto, pero si les sucede, pueden mojar un hisopo con un poco de cloruro férrico y frotar el líquido en esa zona. Después de un rato verán cómo se arregla ese pequeño detalle y tendrán lista su placa. Ha llegado el momento de perforar la placa. Es necesario que cuenten con un militaladro para poder hacer los agujeros. También pueden usar un taladro de banco. Deberán contar con un chuck o broquero resistente, los collet o boquilla de sujeción y las brocas del tamaño adecuado. Sobre este punto me di a la tarea de medir con el vernier o pie de rey el diámetro de las brocas que he usado para determinar cuál es el tamaño óptimo que necesitan, y completé la siguiente tabla. Las brocas más valiosas son las de un 32avo o 0.8 milímetros. Con estas siempre vamos a hacer todos los agujeros, ya que nos sirve como guía para los orificios que requieren brocas más grandes. Ese tamaño sirve para resistores, capacitores, algunos circuitos integrados y una gran cantidad de dispositivos. Les recomiendo que compren bastantes, si se los permiten. Las de 3/64avos o 1.2 milímetros son el segundo tamaño más importante. Esta broca es perfecta para diodos, LEDs, dispositivos de potencia, circuitos integrados grandes, terminales Molex, etc. Los demás tamaños son para huellas específicas de algunos dispositivos o para agujeros de montaje de tornillos. Es útil tenerlo solo si la requieren. Una última sugerencia es poner un cartón o madera debajo de su placa para evitar que se dañe su mesa de trabajo. Ahora sí ya están listos para hacer todos los agujeros de su PCB. Asegúrense de que sus componentes quepan en los agujeros y hagan los ajustes necesarios. Les sugiero probar solo los componentes más inusuales y unos cuantos de los comunes para no perder mucho tiempo. Si todo ha salido bien, pueden ir quitando sus componentes y buscar la lija fina que hemos estado usando para que puedan eliminar las irregularidades que tiene la superficie de cobre. Recuerden que deben lijar utilizando agua para controlar mejor el desgaste del material. Ya casi lo tenemos, chicos. Vamos a remover el tóner con acetona y algodón, y debería quedar así. Por último, limpiamos la placa con alcohol isopropílico y dejamos que se evapore. La PCB ya está lista para el último paso, la soldadura. Para esta etapa deberán tener lista su PCB, sus componentes a montar, un cautín o estación de soldadura dedicada, soldadura de 1 milímetro de grosor y lo más importante, la pasta para soldar o flux. Son dos compuestos diferentes, pero estos ayudan a que la soldadura fluya correctamente sobre el cobre y que nuestro trabajo sea exitoso. Me gustaría explicar a total profundidad todo este tema de la soldadura, pero llevaría todo un video. Si les gustaría que lo hiciera, no olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse para saber si les agrada el contenido y proponer cosas como hacer soldadura SMD, diseño de proyectos, etc. De momento explicaré la técnica básica de soldadura para que puedan hacer una placa sencilla. El procedimiento consiste en insertar el componente y sostenerlo. Luego, con un palillo toman un poco de pasta o flux y colocan una cantidad generosa sobre los pines del componente que van a soldar. Colocan cerca un poco de soldadura y con el cautín a 350 grados Celsius funden un poco de soldadura y la depositan en los pines que tienen flux. Deberá fluir con facilidad la soldadura y listo. El componente ha sido soldado satisfactoriamente. Un orden que pueden seguir para el montaje de sus componentes es el siguiente. Aunque no es obligatorio que sea así, todo va a depender de la planificación que hagan en su montaje. Por último,
Siempre consulten con su fabricante las especificaciones de soldadura para evitar dañar el dispositivo al aplicar calor incorrectamente. Así ha quedado la PCB después de soldar todos los componentes y colocar estaño en cada rincón de cobre para protegerlo de la oxidación. Ha sido un rotundo éxito y es momento de probarlo. Por cierto, este circuito está basado en una tarjeta de un amplificador que me regalaron en el año 2015, aunque la PCB era del 2003. Utiliza un TDA 1517P y tiene un valor emocional ya que hice varios experimentos locos con ella, como el generador de bicicleta que pueden ver en mi canal, y quise traerle de nuevo a la vida. Les dejo su diagrama esquemático en pantalla y su layout por si gustan replicar el proyecto. Los archivos KiCad se encuentran disponibles en la descripción. Vamos a poner un poco de música. Tenemos dos parlantes de este lado con las salidas respectivas de las terminales verdes de tornillo, igual una entrada de 3.5 milímetros de acá por el audio y en la entrada de alimentación de 12 volts. Entonces puedo iniciar yo fácilmente con el volumen para la canción. Puedo usar una moneda para mostrar el ruido de fondo. Agria. Espero que les haya gustado el vídeo. Como pudieron ver, utilizando la técnica correcta, es posible conseguir resultados de calidad profesional, incluso con métodos artesanales. Es un primer paso para hacer sus diseños. Si les sirvió el vídeo, no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Todas sus sugerencias y dudas son bienvenidas en los comentarios. Los invito a llevar estas buenas prácticas de diseño y manufactura en sus propios proyectos. Recuerden, no necesitas saberlo todo, si sabes dónde buscarlo. Esto fue Vimiao Electronics. Hasta la próxima XDD.